se entiende la gente. Síganos en @hablamosgente. Y esta vez tenemos como invitado al señor Juan Carlos Lapuente, director de la sección peruana de Amnistía Internacional, y como les había anticipado, para hablar de otro 28 de mayo. El 28 de mayo se celebra un aniversario más de Amnistía Internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Sí. Y bueno, ¿cuántos años van? 52 años. 52, tan jóvenes todavía, tan jóvenes, con muchos logros además. Pero es la fecha en que ustedes presentan el informe anual del estado de los derechos humanos en el mundo. Sí, normalmente el mes de mayo es que presentamos el informe anual y pues lo hemos presentado de manera pública, también a través de los medios de prensa, y pues en esta oportunidad para poder conversar sobre inquietudes que tú puedas plantear, ¿no?, respecto al informe. Sí, estaba viendo en la introducción que hace su secretario general que pone el foco tal vez en un tema que es de plena actualidad, la disputa que existe, digamos, internacionalmente sobre el caso de las redes sociales. Cómo este es un espacio en que los estados buscan efectivamente controlar y sin embargo también es una gran oportunidad para que la gente efectivamente ejerza una acción positiva en favor de los derechos de las personas. Sí, el énfasis que hace el secretario general es que los gobiernos están actuando como si estuviesen más interesados en las fronteras nacionales que en los seres humanos. Y justamente el potencial que tienen las redes sociales es abrir las fronteras para que cualquier persona, estando lejanamente de una situación grave de derechos humanos, pueda aportar, pueda difundir la información, pueda expresarse, incluso también tomar una acción, como puede ser una solicitud a una autoridad, o escribir, o firmar, ¿no?, acciones. Entonces, lo que está pasando es que hay estados que están tratando de controlar eso, ¿no? O sea, que no salga de sus fronteras la grave situación de derechos humanos que están cometiendo muchas veces las autoridades, en algunos países, como Oriente, etcétera, bueno, en África, ¿no?, en Europa del Este, así. Y por otro lado, las personas que tratan de abrir sus fronteras a través de las redes sociales, muy importante todo estos mecanismos que están. Así, porque se menciona que hay más de 2.500 millones de personas que ya acceden a las redes sociales, acceden a internet, ¿no? Estamos hablando de que ya pronto será el 50% de la población del mundo que tiene acceso a estas nuevas oportunidades, y el interés clarísimo de vigilar estos contenidos, la información, y controlarla a gran escala. Estados que controlan esto más allá de su frontera, ¿no? Así es, o sea, Amnistía Internacional viene trabajando hace 52 años para poder generar un ordenamiento jurídico a nivel internacional que garantice las condiciones mínimas para el ejercicio de las libertades. En ese sentido, nuestro movimiento lo que pretende es justamente que los estados no puedan esconderse detrás de sus fronteras para justificar violaciones a los derechos humanos, sino que realmente hay un ordenamiento que regule incluso cualquier acción de estados en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, porque siempre hay un rebrote de esto, lo que señalan, ¿no? Esta idea de la soberanía, ¿no?, como una cuestión donde dentro de ese espacio el Estado puede hacer lo que se le pega la gana, y eso es algo que han descartado los derechos humanos. Claro, los estados están para proteger a los seres humanos, para promover justamente el ejercicio de las libertades, para ampliar los espacios políticos, los espacios de participación, para favorecer la creación de riqueza, pero de ninguna manera están para justamente pues dañar a las personas o violar los derechos humanos. Y esa es la responsabilidad de proteger entonces, ya que también trasciende las fronteras. Si el Estado no cumple con esa obligación, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, ¿no? Sí, cuando hablamos de comunidad internacional, para nuestro movimiento es la gente común. También es importante, si bien es cierto, son las autoridades vinculadas a las Naciones Unidas, los diferentes grupos de trabajo de las Naciones Unidas, plataformas comerciales, indistintamente cualquier entidad global, se puede decir así, forma parte de la comunidad internacional o se entiende como comunidad internacional. Pero nosotros queremos poner el énfasis de que cualquier persona, cualquier ciudadano peruano puede tomar acción para salvar vidas en otras partes de este planeta, ¿no? Y justamente a través de las redes sociales, a través de los mecanismos, a través de lo que, por ejemplo, nuestros portales que tenemos en la página web, etcétera, se invita a las personas a que se sumen, ¿no?, a que pongan esfuerzo en esto y a comprender que hay una ciudadanía global basada en un ordenamiento jurídico internacional que estamos promoviendo, y que cualquier persona que pueda considerarse muchas veces sin importancia es muy importante para nosotros, y que puede tomar acción para cualquier tipo de situación que esté cometiéndose violación a derechos humanos. Claro, es la solidaridad, y hay valores que no tienen fronteras, ¿no? Y más bien es
apelar a los seres humanos para que actúen. Sí, por ejemplo, te escuché decir justamente sobre el caso de Beatriz hace poco. Sí, claro. 123.000 firmas se recolectaron en casi pues, unos días, ¿no? Y eso también expresa una solidaridad para salvar la vida de esta mujer. Ahora, el informe de Amnistía este año, bueno, que corresponde a lo ocurrido del 2012, ¿no? Se ocupa de una serie de países y obviamente no puede faltar el capítulo sobre Perú. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que recoge Amnistía Internacional del año pasado respecto a la situación de derechos humanos en nuestro país? Bueno, yo creo que lo que recoge el informe es una preocupación constante, porque también no son problemas que han sucedido, sino que se van reiterando, y creo que por ello también conviene profundizar en estos temas. Bueno, el informe destaca pues varias situaciones. Una es el uso desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas sociales que ha habido en el Perú, que están habiendo en el Perú. Hubieron muchas personas que perdieron la vida, ¿no? En el contexto de protestas y presuntamente por disparos de armas de fuego. Esta situación pues vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, pues vulnera los espacios de protesta que pueden darse en cualquier ciudad, en cualquier país, de posturas de disenso o de contrarias o expresar diferentes visiones de desarrollo que se quieren para una localidad, una región. Entonces la policía pues para garantizar el orden público no puede usar de manera desproporcionada y atentar contra la vida de las personas. Debe estar regulado todo esto, ¿no? Bajo normas de conducta que hay. Y yo veo que también aquí se hincapié en una serie, digamos así, de claroscuros, porque por ejemplo se señala que el Perú ha ratificado el año pasado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y sin embargo no reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición. Y así en una serie de cuestiones tiene pendientes todavía recomendaciones de diversas instancias internacionales que no acata. Sí, si bien es cierto, podríamos decir que ha habido un avance, como mencionas, en la ratificación de la Convención para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. El no reconocimiento del comité al momento de ratificarlo justamente impide que las personas puedan realizar quejas al comité para que se examine al Estado en su responsabilidad de proteger justamente frente a desapariciones forzadas. Sin embargo, pues es un avance, pero no hay que bajar la guardia en lograr que se garantice la competencia del comité para recibir quejas, ¿no? En el Perú todavía pues sabemos que estamos hablando entre 10.000 a 15.000 personas desaparecidas. Es un delito pues constante porque ni el victimario dice dónde está el desaparecido y las familias tampoco cuentan con la persona, ¿no? Es un sufrimiento constante y en el Perú todavía se da esta situación. Sí, y en los pendientes que veo, justamente el tema que hemos estado conversando en este programa sobre el protocolo terapéutico, la despenalización del aborto por violación, pero está también el caso de la consulta previa, ¿no? De los pueblos indígenas. Sí, Amnistía Internacional, bueno, hemos señalado en el informe justamente que falta la participación de pueblos indígenas en el mecanismo de elaboración de la consulta. En este sentido, también pues, me gustaría reiterar la necesidad de proveer de instrumentos claros para que los pueblos indígenas puedan presentarse, puedan exponer las alternativas o estrategias alternativas que se puedan dar dentro de su territorio en el marco de diferentes proyectos. Entonces, en este sentido también es fundamental que se cuente con la base de datos, por ejemplo, de pueblos indígenas, que no sea una cuestión ambigua, sino que sea una cuestión clara, que prevenga, que se conozca. Que se conozca. Es decir, el espíritu de la ley es de proteger a una población cuyos derechos colectivos pueden estar en riesgo. Entonces, la base de datos y todos los mecanismos, la guía metodológica, todos los esfuerzos que se están haciendo en diferentes campos, no deben limitarse, sino que debe tener carta abierta para que los pueblos indígenas puedan usar sus instrumentos de manera más clara y poder prepararse en sus estrategias alternativas, ver mejor las condiciones para su territorio, etc. Entonces, sí, el informe señala todo esto, ¿no? de la preocupación de que debe haber mayor participación de los pueblos indígenas en cualquier elaboración de consulta. Es un desafío muy grande todavía en el Perú. Para nosotros es fundamental garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por supuesto. ¿Qué otras preocupaciones tienen? Lo comentaste de los derechos sexuales y reproductivos. El Perú aún no cuenta con una directiva nacional que facilite al personal médico, como estaban conversando anteriormente, aplicar un protocolo de aborto terapéutico cuando la vida de la mujer corre peligro, ¿no? O sea, no
tiempo en atender a una persona que está solicitando un aborto cuya vida pueda estar corriendo peligro. Estamos pidiendo en el Plan Nacional de Derechos Humanos que se recoja la necesidad fundamental de contar con una directiva nacional, y eso también está expresado en el informe respecto al año 2012, pero es una tarea pendiente. Igual también se expresa en el informe la preocupación del Comité de la ONU contra la tortura, que ha planteado pues la preocupación por la penalización del aborto en casos de violación. Aquí hay un tema clave, ¿no? Porque también se señala en la primera parte del artículo del secretario general de Amnistía, y vale la pena recordarlo, las limitaciones que los derechos humanos le imponen al Estado, ¿no? En exigencia, digamos, del respeto a las libertades que cada quien tiene, y en este caso a nuestro cuerpo, ¿no? y el modo que lo usamos, ¿no? En las decisiones sobre reproducción, sobre vestimenta, sobre evidentemente identidad sexual y de género, y ahí eso es lo que está en juego, un poco es también la dignidad y las libertades de la persona respecto a la intromisión del Estado en sus asuntos personales. Sí, es una buena aproximación el rescatar el tema de las libertades, el tema de cada uno, el cuerpo de cada uno, que no sea utilizado por otro para otro, o sea, sin el permiso, sin autorización, sin la decisión de la persona. Y los dos casos que hemos mencionado, tanto el aborto terapéutico como el aborto, acceso a aborto, porque no es que Amnistía Internacional promueve el aborto de ninguna manera, sino más bien el acceso a un aborto en condiciones seguras en dos situaciones límites. Situaciones límites que la mujer no es responsable de esa situación, que por más que se le haya podido dar pautas de educación, políticas de educación pública sobre temas sexuales, la mujer está en una situación en la cual no es responsable. ¿Cuál es? ¿Ha sido violada? O la otra posibilidad es el embarazo está causando riesgo para su vida. Son dos situaciones límites. En esas situaciones límites el Estado no puede criminalizar a la mujer, ¿no? Sino más bien brindarle un canal institucional para poder garantizar el acceso a la salud, y en este caso pues aborto en condiciones seguras. Bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido Juan Carlos Lapuente, director de la Sección Peruana de Amnistía Internacional. Hemos hablado sobre amnistía. Muchos años más, digamos, para Amnistía Internacional. Van 52, se han logrado muchísimas cosas en este tiempo, pero creo que es el movimiento internacional más importante de derechos humanos. Estamos en 150 países y territorios. Exacto, en la gran mayoría de países, efectivamente, y territorios. Y también ahora, ¿cuántos millones son? Más de 3 millones. Más de 3 millones de ciudadanos que voluntariamente en el mundo promueven y trabajan en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Lapuente.